Muy buenas amigos, pues nada, aquí estamos, vídeo semanal, encendido las luces solo para eso, ¿eh? No penséis que las tengo encendidas, que no estoy como el año pasado, que el año pasado por esta época lo he mirado y ya estaban cenando los pájaros, pero no, este año ya sabéis que no, mira cómo se pegan los machos, están uno ya detrás de otro. No, este año no, este año vamos a criar más tarde, ya lo sabéis, lo he dicho en otros vídeos y este año vamos a tratar de aguantar, a ver cuánto podemos aguantar, ¿vale? Tienen que aguantar, no queda otra, tenemos que hacer que no cojan celo rápido porque este año a mí no me interesa. Motivo, pues ya sabéis, voy a cambiar el aviario y necesito tiempo, ¿vale? Espero que el mes que viene ya lo tenga cambiado, que ya os enseñaré cómo lo voy a montar. Y nada, estos dos módulos, que ha habido gente que me ha preguntado, este módulo de jaulas de metro y este módulo de jaulas de metro, me lo voy a quedar, ¿vale? Estos módulos no los voy a vender porque los voy a usar para las crías, ¿vale? Cuando tenga las crías, pues voy a ir poniéndolo aquí, ¿vale? En estos módulos. Y luego, en la pared justo contraria, lo que voy a hacer es poner todo jaulas nuevas. Ya lo tengo pensado y estoy mirando para colocar 25 jaulas de 60 para criar con 25 parejas, ¿vale? Y luego aquí, pues iremos poniendo los pollitos. Este año no voy a ir a 3 puestas, voy a ir solamente a 2 y ya está. Pero voy a hacerlo mejor porque lo voy a tener en casa, entonces yo creo que ya habrá más control que otros años en la cría, porque otros años en la cría la verdad es que esto de tener el aviario fuera de casa, ya sabéis, para quien lo tiene, que es un jaleo, porque no puedes atenderlo por mucho que quieras y por mucho que puedas venir todos los días, igual que teniéndolo en casa. Eso es imposible, teniéndolo en casa bajas en cualquier momento y ya sabéis que no tiene nada que ver, ¿vale? Así es que bueno, pues como veis, poco más. Esta semana estamos con la segunda semana del protocolo de cría. Esta semana les tocaba el chelamín, que veis aquí, ¿vale? El chelamín es un complejo vitamínico, ¿vale? Y el domingo, porque hoy es viernes, el domingo les toca empezar con el fitoacidil o algo así creo que se llama. Nunca lo he usado. Ya sabéis que de este tipo de productos, de este fabricante, yo no he usado. He usado muy pocos. La tierra de diatomeas y yo creo que poco más, ¿vale? Y el Extol, pero no había usado ninguno de los productos que estoy dando ahora a los pájaros. La verdad es que los veo bastante fuertes y bastante bien. Así es que parece que va bien la cosa. ¿Y qué más comentaros? Nada, las hembras siguen con el carbón activo, que es algo que me habéis preguntado mucho. Yo le pongo a todas las hembras de factor rojo carbón activo, incluidas las hembras de sobreaño, ¿eh? Esas hembras que son de factor rojo de sobreaño también tienen su carbón activo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, todas las hembras de factor rojo les doy carbón activo para que se limpien. Y si esas hembras no toman pigmento, ya, pero bueno, pueden coger algunos carotenos en la comida cuando les hemos dado algo de fruta y prefiero que estén limpitas, ¿vale? De cara a que vayan generando los huevos en cuanto sus ovarios empiecen ya a generar los óvulos, o sea, los huevos de ellas, pues quiero que esos huevos ya se estén formando con una yema clarita, no con una yema roja, ¿vale? Y poco más, por aquí tenemos a los Wool. Los huevos de casa están a punto de salir, si es que salen, son 2 los que estaban pisados finalmente. Estos la verdad es que se lo están tomando muy en serio, solo tienen un huevo, pero es increíble cómo incuban. La verdad es que si fuesen igual de buenos padres, mirad qué maravilla, ¿eh? Esa es la hembra, está ahora ahí incubando la hembra y el macho está fuera, pero cuando he llegado antes, es que veis, no creáis que se sale, a ver si cierro bien, ¿veis? Y da un golpe y todo al nido, pero no se salen así como así, ¿eh? La verdad es que, bueno. Luego aquí tenemos a la otra parejita que está un poquito más sosa. Esta parejita me puso 2 huevos. Uno de ellos estaba picado, ¿vale? O sea, lo habían picoteado o se había roto, se había rascado. El caso es que nada, ese huevo no valía. Y luego otro me le llevé ayer y hoy le he metido a la incubadora, ¿vale? O sea, que dentro de unos días sabremos si está pisado, ya os lo diré.
¿Qué más? Uy, va, que se desenfoca. Bueno, aquí está la parejita de Miguel Colomer, que ya cada vez tiene menos semilla en los comederos. Ya está todo prácticamente pienso. O sea que ya la tenemos prácticamente adaptada. Comen bastante bien, tanto él como ella. Maravillosa esta pareja me encanta. Muy bien. Mira qué bonita. Y luego tengo aquí una hembrita de rojo mosaico que tenía un quiste y ya estaba el quiste enorme y no se le caía. Entonces no tuve más remedio que operárselo, ¿vale? No mostré imágenes ni nada, pues porque, bueno, la verdad es que intenté hacerlo, pero entre que la estaba operando, salía la sangre y yo que me mareo con cualquiera de estas cosas, pues me tuve que armar de valor para quitárselo. Ahora le estoy haciendo curas todos los días. Le hago curas con suero fisiológico y cuando después del suero fisiológico se lo seco todo, le echo esta pomadita que me la recomendó mi amigo Javier Pérez de la Torre, ¿vale? Y como para que vea que le hago caso, aquí la tengo, Javi, que se la estoy echando. La verdad es que va mejor, porque tenía un pedazo de quiste que no os podéis imaginar, enorme. Y bueno, se lo rajé un poquito, empecé a sacárselo con las pinzas, lo tenía bastante pegado porque estaba muy seco y no salió todo, pero bueno, la pajarita está muy bien, ¿vale? La tengo aquí apartada para que las hembras con las que estaba no la picoteen, pero esta pájara yo es que quiero criar con ella este año sí o sí, porque me parece una pájara que me gusta mucho, es muy bonita. De hecho, esta de la anilla verde es la madre de todos los que tienen aquí anilla verde. Por ejemplo, ese de ahí es su hijo. Ese de ahí también es su hijo. Es súper buena criadora. La primera nidada que tuvo, la tuvo con 3 machos y una hembra. Y me los he quedado los 4 porque, vamos, espectaculares. Me gustan un montón. Y luego, pues mirar, no me he podido aguantar. Y tenemos aquí una incorporación de otras 2 parejas de rojo mosaico. Acaban de llegar hoy, ¿vale? Y son una pasada, ¿eh? Estas son de las que a mí me gustan, grandotas, blanquitas. Me gustan, a ver, los machos me gustan sinceramente más que las hembras, pero bueno, las hembras también me van a aportar blanco y son más intensas que las que yo tengo, porque yo tengo hembras muy plumonas, ¿vale? Se acaba de bañar el tío. Pero fijaos qué macho, ¿eh? Estos machos son espectaculares. Y esta hembra hace una cosa que no me gusta, tiene el cuello un poquito largo, ¿vale? Es lo que le falla para mi gusto. El cuello que lo tiene un poquito como torcido, un poquito largo, no sé, probablemente al nacer pues tuvo algún problemilla en el nido, pero como hembra reproductora me encanta. Esta es un poquito más pequeñita, que me va a valer para quitarle algo de talla a algún grandullón que tengo por aquí, que es un monstruo enorme. Así es que, bueno, pues una cosa compensa la otra. La verdad es que con muchas ganas ya de criar y yo no sé ya cuántas parejas me salen, porque claro, si me pongo a contar, digo, venga, vamos a contar, voy a hacerlo aquí con vosotros. A ver, entonces dice uno, venga, ¿cuántas hembras de rojo a la blanca tengo? Pues son 4, 5, 6, 7, 8... 9 por aquí, ¿vale? 9 hembras de rojo a la blanca. Más otra por aquí, 10. Arriba tenemos 1, 2 y 3, 13, ¿vale? Ya van 13 parejas de rojo a la blanca. Venga, mosaico, contamos las hembras, ¿vale? Que son al final las que marcan las parejas. De rojo mosaico, 1, 2, 3 ahí, 3, 4, 5... 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 más 13, 23. ¿Vale? 23. 24, 25 y 26. Ojito, que tengo 26 hembras. Amarillo mosaico. Pues quería echar 2, 27, 28. Y las 2 de Gloucester, 30. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir algo muy sencillo. Que, hostias, 30. 30 y las 2 de Gull, 32. Vale. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo en el módulo de cría que quiero tener 25, me hacen falta 7 jaulas más para criar. O sea, eso supondría casi un módulo entero de estos lleno
de otro tipo de pájaros. Por ejemplo, los Gloster, los amarillos mosaicos, los podríamos poner a criar aquí. Pero claro, es que tampoco quiero criar con tanta pareja. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues seguramente tenga que sacar alguna pareja. No me va a quedar más remedio que sacar alguna pareja a cesión. O bueno, me puedo quedar con hembras y machos de reserva, pero yo creo que va a ser demasiado. Bueno, ya veremos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Probablemente sí que saque algo a cesión, porque no puedo tener tanto. A ver, también es cierto que ahora digo, no, tengo esto, pero ojo que hay hembras que se pueden enfermar y al final las parejas se reducen, ¿eh? O sea que no voy a echar a lo mejor todas las hembras a criar. Por mucho que yo aquí vea que las hembras están súper bien, pues a lo mejor luego las voy a soplar, no las veo yo muy decentes y saco una de esas. A lo mejor otra de sobre año no la veo yo bien. Por ejemplo, a esa no la estoy yo viendo bien últimamente. Puede ser que sea que esté un poco embolada porque el tratamiento que estamos dando es un poco a lo mejor agresivo. No sé, aunque yo no lo creo, porque por ejemplo ahora, esta semana están con el Chelamín, que son vitaminas. Pero bueno, que no siempre vamos a echar todas las hembras. Quizás a lo mejor no se recupera esa hembra de ahí. Hay que irlo viendo, ¿vale? Hay que irlo viendo. O alguna, pues Dios no lo quiera, pues se muere y no podemos criar con ella. Pero aún así me parece que tengo un número elevado de pájaros y que alguna me tendré que quitar. Los Gloster no, eso no me lo voy a quitar, tengo 2. Los amarillos está claro que alguna hembra me tengo que quitar porque quería echar 2 hembras con el macho, con su padre, y quitarme dos hembritas, ¿vale? Eso seguro, Y de lo demás, pues nada, seguro que algo me quitaré, así es que ya os lo iré contando, ¿vale? No hago el vídeo más largo, que ya son 11 minutos, casi 12, y os estoy cansando, ¿vale? Venga, os enseño un poquito los pajaritos y cerramos vídeo, ¿vale? Mirad, estos son los machos de rojo mosaico. Molan, ¿eh? Las hembritas, ya sabéis que este año para mí las hembras son lo mejor de los mosaicos. Son unas tanques, unas pedazo de hembras. Tienen una blancura. Quizá el hipocromo tampoco lo tienen tan intenso como a mí me gustaría, pero la blancura y la talla me encanta. Luego las hembritas de rojo a la blanca también son una pasada, ¿eh? Mirad. Qué chulos. Ahí los pajaritos. Bueno, perdonadme que se ha cortado. Voy a seguir grabando pajaritos ya para terminar el vídeo. Estos son machos. ¿Vale? Y a ver si se dejan grabar las nuevas incorporaciones. Más o menos. Ahí está. La verdad es que no se ve bien aquí. Además ellos acaban de bañar en el propio bebedero. Pero mirad. Qué pedazo pajarazos, Estos son pájaros de trabajo, yo creo que bastante buenos, Bastante buenos. Bueno, pues nada, venga. Un saludo, compañeros, y pasar buena semana. Chao.